Bueno, muy bien. Buenas noches, Dios le bendiga. Este precioso tiempo de alabanza. Le agradecemos a los hermanos y hermanas que van a estar sirviendo con los niños, porque ellos también tienen que recibir palabra de Dios. Es una tarea que la iglesia tiene en las mañanas, con el culto de los niños, con la escuela dominical, y también nos interesa que ellos puedan recibir en este tiempo. Y es una tarea, quienes somos padres sabemos que es una tarea interesante. Quisiera hacerles una pregunta. ¿Quiénes en algún momento de su vida estuvieron frustrados? Levante su mano, por favor. Todos, bien, gracias. Pues pensé que era el único que se había frustrado o que sigue frustrado en algunas cosas. Pero bueno, lo importante es saber que la frustración es un mal compañero para el viaje de la vida. Y a veces por momentos pareciese que hablara la frustración en vez de nosotros. Y si nosotros buscáramos una definición de frustración, dice: frustración es un sentimiento de tristeza, decepción y rabia ante la imposibilidad de satisfacer un deseo o una necesidad. Pero nosotros pensamos que estar frustrados es algo completamente desgastante. Es algo que desgasta nuestro cuerpo, que desgasta nuestro espíritu, que nos desgasta hasta nuestra mente. Que es una sensación de andar arrastrando algo por tiempo y mucho tiempo que a veces no sabemos qué es. Que nos cuesta horrores ponerle en palabra a lo que nos está pasando. Y la frustración viene rápidamente cuando no satisfacemos aquellas cosas que nos imaginamos. Y entran varios aspectos de la vida, ¿verdad? En el matrimonio. A veces andamos frustrados porque no hemos logrado lo que nos imaginábamos o pensamos. Con los amigos. ¿Cuántas veces nos hemos sentido frustrados con otros? En el trabajo, ¿no se han sentido frustrados en la tarea que tienen que hacer? Los que somos padres, a veces no nos sentimos un poco frustrados porque te imaginábamos una cosa que... Y los que somos hijos, a veces pensamos que no hemos colmado las expectativas de nuestros padres. En las finanzas, en las relaciones sociales. Y saben, con uno mismo. En lo más íntimo de nuestra vida, cuando te sentás ahí en esos momentos a mitad de la palabra de Dios, o te agarran esos momentos de soledad y entras a pensar y te das cuenta de que estás frustrado, frustrada con vos mismo. Y que no puedes echarle la culpa a más nadie, porque sos vos. Y a veces los creyentes o los que tenemos a Cristo en nuestra vida nos sentimos un poco omnipotentes. Pensamos que hay cosas que no nos van a suceder, que no nos van a pasar. Y saben, nos vamos a frustrar. Nos frustramos, podemos estar frustrados hoy, y ¿saben lo que? Nos vamos a frustrar con algunas cosas en el futuro. Y cuando estaba pensando en este tema, me acordaba de 3 personas, había muchos más, pero 3 personas en la palabra de Dios que sufrieron frustraciones, pero bueno, que si las comparamos a lo que nos pasa a nosotros, podríamos tener un poquito de vergüenza de algunas cosas en las cuales nos sentimos frustrados. Job se encontró en un momento haciendo todo lo que Dios estaba pidiendo, intentando tener un vínculo con Dios, y nada le salía bien. Le pasó de todo. ¿Tendría derecho a sentirse frustrado Job? Noemí. ¿Se acuerdan?
Agarró a su esposo, sus hijas, ¿no? Toda su familia. Y bueno, fueron a buscar una nueva oportunidad a otra región. ¿Y cómo volvió? Volvió viuda. Perdió a sus hijos. Y tuvo que volver peor de cómo se fue. ¿Se habrá sentido frustrada en algún momento de su vida? Y tenemos acá un personaje, y vamos a detenernos en él un poquito. Yo sé que es muy conocido, lo hemos visto varias veces, pero Elías a mí me llama la atención. Elías, profeta de Dios, que tenía, cuando uno lee la historia de Elías, se da cuenta que era un varón de Dios. Era alguien que tenía la presencia de Dios en su vida. Pero le tocó estar tan frustrado en un momento de su vida que le pidió al Señor, por favor, termina con esto. Pero le voy a invitar a leer este fragmento de la vida de Elías. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 1 al 18. Quiero que lo busquen en su Biblia, así lo podemos leer. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 18. Acá, para poner en contexto, Elías había hecho una proeza de esas que, yo no sé si hay una... ¿Cómo no hicieron una película todavía con eso? El pueblo escogido de Dios estaba en manos de una reina que había decidido hacer lo opuesto a lo que Dios quería. A tal punto que perseguía a los profetas de Dios, los mandaba a matar. Los buscaba y los mataba. Y estaban los profetas de Baal, un dios extranjero que no tenía nada que ver con lo que Dios quería para su pueblo. En un momento se encuentra Elías con estos profetas y le hace un mano a mano. Le dice, bueno, vamos a hacer un desafío. Ustedes convoquen un sacrificio. Ustedes convoquen a Baal y yo convoco al Dios de Israel. Y el verdadero Dios va a consumir este sacrificio. Lo cuento rápido porque muchos sabemos qué sucedió ahí. Bueno, en ese momento Baal hacían todo su parafernalia con todo el apoyo de la reina, vueltas, y habían cantidades de profetas haciendo, y estaba Elías ahí solo. Era un hombre tan decidido y tan jugado por Dios que no estaba escondido, estaba parado y les decía, ¿y? Che, un poco más fuerte, tal vez no se acostó a dormir una siesta, ¿vale? Y no los escucha, solo. Y saben, él dijo, bueno, traigan agua a la leña esta que vamos a quemar nuestro sacrificio, vamos a mojarla, inundar todo. Porque Dios no solo va a quemar, sino que va a evaporar el agua y va a deshacer todo. Y fue lo que pasó. Y tenía un vivo celo por Dios que mató a todos los profetas de Baal. Y el pueblo reconoció quién era el Dios de Israel. Después, él había orado para que no lloviera. Y le dijo, solamente cuando yo diga, cuando yo le pida a Dios que llueva, ahí va a llover. Y entonces ahí él, de rodillas, está con Dios y le pide que después de una sequía gigantesca que había arruinado la tierra, él se arrodilla y le pide a Dios que llueva. ¿Y qué pasó? Dice que le dice en un momento a su criado, le dice, agarrá el carro y andate porque así no te agarra la lluvia. Miren el nivel que tenía Elías de cercanía de Dios. Pero de ese pico cae profundamente a lo que vamos a leer ahora. Capítulo 19, versículo 1 dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judea, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino.
y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego el ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo: levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó, pues comió, bebió y fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, en el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Le respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, y Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado un pacto y han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y a Jehú, hijo de Nimni, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Es un poco extensa la lectura, pero nos lleva a ese momento donde Elías vive un momento maravilloso, donde había hecho milagros de la mano de Dios, pero parece que la reina, con una amenaza, logra poner a este hombre de Dios, a este profeta, en aprietos. ¿Y qué es lo que hace? Huye. Se va. Y sale por ahí rápidamente corriendo. Y es interesante ver lo que pasó con Elías, porque en este proceso nosotros nos vamos a ver identificados con muchas cosas que sucedieron. Algunos consejos que nosotros podemos entender para estar lejos de la frustración en nuestra vida. ¿Saben? Porque la frustración nos hace daño. La frustración nos envenena, nos seca. La frustración nos enferma. La primera cosa que nosotros tenemos que tener en claro es que nosotros, los hijos de Dios, no estamos libres de la frustración. No se sienta culpable por sentirse frustrado que no has logrado alguna de las cosas que te has propuesto. No está mal. Tal vez nosotros tenemos proyectos en nuestra vida que hemos planteado y sabemos que ya no vamos a llegar. O que estamos en una situación en nuestra vida donde nos sentimos que no estamos pudiendo con algunas cosas. Y la primera cosa que nosotros tenemos que tener en claro es: nosotros tenemos que tener presente en nuestra vida
que nos podemos frustrar, que podemos estar frustrados. Ahora, ¿se acuerdan ese texto? Dice de Eclesiastés, perdón, 1 Corintios 10:12. Así que el que piense estar firme, mire de no caer. Patear para la pelota para adelante en alguna circunstancia de nuestra vida es muy nocivo. Mirar para el costado en alguna circunstancia de nuestra vida nos hace mal. Por lo tanto, es bueno que no importa si a la iglesia venís hace 6 meses o hace 30 años, lo importante es entender que si por algún momento entendés que estás firme, bueno, abrí los ojos para no caer. Y Eclesiastés es un maravilloso libro, y una de las cosas que dice acá Salomón en el capítulo 7, versículo 14, dice: a todos nos vienen buenos y malos momentos. El otro día escuchaba una entrevista a un psiquiatra que estaba haciendo una apologética sobre por qué no es ateo. Y una de las cosas que decía es: la vida cristiana es difícil. Es difícil. No es sencilla. Si nosotros viviéramos como este mundo mandara, tendríamos muchas más libertades en algunas cosas. La vida cristiana no es sencilla porque nos lleva a confrontarnos con este tiempo, con lo que estamos viviendo. Pero la vida cristiana no es sencilla, pero es maravillosa. Cuando vos perdés esa frescura de la vida cristiana y arrastrás tu vida, entonces hay algunas cosas que están mal. Es impresionante cómo la respuesta que le hace Elías al Señor: me consume mi amor por ti. Ustedes imagínense en este momento de Elías sentado ahí, tirado, porque, bueno, tenía mucho sueño, estaba liquidado. Se levantaba, comía y se volvía a dormir. Y cuando nosotros estamos así, como muy bajones, cuando estamos ahí, algunos en unos cuadros depresivos importantes, el sueño es una recurrente. Porque no queremos más nada que dormir. Pero no se puede afrontar la vida así. Y el Señor ahí le dice: ¿y Elías? Y Elías le dice algo de lo más íntimo de sus entrañas y le dice: me consume mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas han rechazado tu pacto. Han derribado tus altares y a tu profeta los han matado a filo de espada. Y yo soy el único que ha quedado con vida. Y ahora me quieren matar a mí también. Y saben, acá hay 2 cosas bien importantes que podemos aprender. Hay muchas cosas que nos frustran porque hemos tomado malas decisiones. ¿Estamos de acuerdo? Muchas de nuestras frustraciones tienen que ver con malas decisiones de nuestra vida. Claro. Hemos dejado pasar oportunidades que uno piensa ahora y dice: ¿por qué no aquel trabajo? ¿Por qué no aquella situación? ¿Por qué no aquel año que casi termino la carrera? ¿Por qué no? Y bueno, han sido decisiones que hemos tomado nosotros. Entonces nos tenemos que hacer cargo de ese monto de frustración en nuestras vidas. Yo soy un especialista en patear para adelante. Y no soy un delantero, no soy un 9. Pateo todo para adelante. ¿Qué significa eso? Procrastinar. Si yo tengo que hacer tal cosa y tengo 15 días, lo hago el martes voy a poder. Llega el martes y... no, pero estamos bien de tiempo. Vamos un poquito más. ¿Y saben cómo termino siempre? Contra el reloj. Estresado, tapado, desesperado. ¿Por qué? Porque pateé para adelante. Entonces, me siento frustrado, pero porque es mi culpa. Es mi decisión.
Si nosotros no queremos vivir así, tenemos que hacer cambios radicales en nuestra vida. Si nosotros queremos dejar esas frustraciones que vienen a causa de nuestras malas decisiones, entonces toma decisiones bien. Y ahí pensaba en algunos proverbios que me venían a la cabeza. El que confía en su propio corazón es necio, pero el que anda en sabiduría será librado. Proverbios 28-26. ¿Qué significa esto? Nuestro corazón es engañoso. Es trampero, pero nos vende lo que queremos escuchar. Y cuando lo seguimos a él, muchas veces nos damos de bruces. Por eso acá lo que está diciendo el proverbio, que debemos andar con sabiduría para ser librados de grandes tropezones. Proverbio 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero el final es camino de muerte. Si vos sabés que hay una decisión que estás por tomar en tu vida y no está clara, no te engañes. Si te parece que es derecho, sacate la duda ante Dios. Orá por eso, para no tener que sufrir la frustración una vez más en tu vida. Ahora hay frustraciones que no tienen nada que ver con nosotros. No son a causa de nuestras decisiones, ¿verdad? ¿Decidió algo Job para sentirse frustrado? No, era un momento que Dios estaba trabajando en su vida. ¿Y qué hacemos con esas situaciones? En esta sí entonces tengo derecho de frustrarme y tirarme abajo en mi vida y quedarme ahí dando lástima. No. Lo que nosotros tenemos que tener en claro, que hay cosas que nos van a pasar y no podemos hacerlo porque son la voluntad de Dios. Y Él sigue trabajando con nuestras circunstancias, trabajando en nuestra vida de esa manera, pero ahí nos podemos afianzar en Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Quiero que lo busquen en su Biblia. Y si no lo marcó, es un excelente momento para hacerle. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Yo siempre que lo leo, lo he leído muchas veces desde el púlpito este pasaje porque es como diciendo, si tuviera esto claro como una certeza en mi vida, las cosas andarían mucho mejor. Dice el versículo 6, no se preocupen por nada. Qué bueno, ¿no? Hay unos adolescentes que les encanta esto, lo han tomado como bandera en su vida. No se preocupen por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Y denle gracias. Ya la complicaste. Porque a uno no le gusta dar gracias por las cosas complicadas que vive, ¿o no? Puedo dar gracias por falta de trabajo. Puedo dar gracias por un problema de salud. Es raro. Pero lo que nos dice es que dejemos en oración nuestras cargas y démosle gracias a Dios por todo lo que tenemos. Y porque podemos dejar nuestras cargas a alguien. Imagínese un ateo. Imagínese un ateo que no tiene a dónde ir. Versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, porque nosotros somos finitos y no nos da la cabeza para entender cómo Dios trae paz en momentos tan complicados, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Descansemos en Dios. No quieras seguir arrastrando con tus propias fuerzas cosas que van derecho al fracaso. Descansá en Dios. Y cuando estés viviendo una circunstancia que te frustra o que te trae mucha tristeza, pensá en esto. Si nosotros dejamos y confiamos en Dios, tranquilos, que Dios tiene el control de lo que nosotros no podemos controlar. Ahí pensaba en Elías. He hecho todo lo que me mandaste y sin embargo así me están queriendo buscar para matar.
Y no era una amenaza que le llegó por WhatsApp. Le contaron de primera mano a la reina lo que había pasado. Y la reina dijo, bueno, así me muera yo, mañana vos, sos bolete. Se lo dijo, claramente. Y nosotros tenemos que entender claramente esta idea de que nos podemos frustrar, pero muchas veces tiene que ver porque estamos perdiendo el foco. Miren, un otro consejo interesante: no permitas que la frustración se instale en tu casa, ni en tu mente, puse yo. No hay peor cosa que vivir con alguien que es una queja constante. Yo no sé si le ha pasado a alguien, no pongo, pero hay personas que si vos venís con todas las ganas de vivir, en 10 minutos te las absorben, así, ¡pum! ¡Ta! Te dan ganas de irte llorando para tu casa. Sí, algunos me miran con cara espantada. Sí, hay gente que la queja constante en su vida enferma. No solamente se enferma él o ella, sino que enferma a todos los que están alrededor. Hay personas que le gustan ser víctimas siempre. ¿Conocen alguno? Capaz que nosotros hemos pasado por ahí, ¿eh? Capaz que nosotros a veces necesitamos el mimo de otro, y para que el otro nos mime, ¿qué hacemos? Nos tenemos que poner un poquito en el papel de víctima. La vida está en contra mío. El sistema está en contra mío, y ahí, queriendo dar lástima, llamamos atención un poquito. ¿Saben? Cuando la frustración se instala en tu casa y se te mete acá en lo más profundo de tu cabeza, no solamente te quedás solo. No es que la gente te deja, sino que también no quieren estar al lado tuyo. A veces hasta para cuidarse. Dice, al verse en peligro, Elías, versículo 3, al verse en peligro, Elías huyó para ponerse a salvo y se fue a Berseba, en la región de Judá. Y allí dejó a su criado. Grave error, quedarse solo cuando estás mal. Grave error, quedarte solo, sola cuando vos estás mal. Y estoy hablando no de la presencia de Dios, estoy hablando de gente que te rodea y te hace bien. Se internó en el desierto y después de caminar todo un día, se sentó a descansar debajo de un enebro, con deseos de morirse. Y ahí exclamó, ya no puedo más. Y saben, muchos de los que estamos acá hemos pasado por ese grito de lo más profundo de nuestra alma. Capaz que andamos con cara de feliz cumpleaños por ahí. Pero en lo más profundo de la intimidad de nuestra vida hay un clamor que dice, ya no puedo más. Y dice, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. ¿Y saben una cosa que nos pasa, hermano? Muchas veces vivimos plantados en la frustración de nuestra vida porque nos estamos comparando con otros todo el tiempo. Y las redes sociales son muy peligrosas. Porque miramos y aquel está allá, y aquel está allá, y haciendo esto, y haciendo lo otro, y yo estoy acá, encerrado en una oficina, o haciendo esto, o cortando acá, y mirá, y nos sentimos frustrados. Porque estamos mirando lo que hacen otros. Y entonces ahí Elías se estaba comparando con sus antepasados. Claro, ¿quiénes eran sus antepasados? Los antepasados de Elías. Teníamos Moisés, por ejemplo. Claro, se comparaba con Moisés. Saben, hermano, no es bueno compararse con ningún hermano. No te compares con fulano, mengano. No compares tu familia con la familia de otro. No compares el vínculo de tus hijos con los vínculos. Lo que siempre tenés que medir es, a la luz de la palabra de Dios, en dónde estás parado. Porque lo que te está tocando vivir es distinto a lo que toca a otro.
A veces pensamos que no podemos hacer mejores cosas que otros hermanos que están acá. Mira aquel cómo dirige, mira aquel cómo hace esto, mira aquel cómo trabaja con los niños, mira aquel cómo hace. Y estamos todo el tiempo con esa en nuestra cabeza, comparándonos. Y eso genera una frustración constante en nuestra vida como siervos de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 31, dice, quítese de vosotros toda amargura. Enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Efesios 4:26, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Yo amo a mis hijas, voy a decir algo que, aunque esto salga públicamente, yo amo a mis hijas. Pero me hacen calentar. Capaz que soy yo, pido perdón si soy yo. Yo amo a mis hijas, daría la vida por mis hijas. Pero a veces una ganas de revolearla. No sé si le ha pasado a alguien más. Yo voy a hablar de mí. Las amo, daríamos la vida por nuestros hijos. Pero a veces, ¿vieron cuando ¡pum!, le salta la cadena a uno? Y está gracias a Dios que tenemos esposas que están ahí, ¿no? Atajando tipo rugby, ¿no? Y viceversa. ¿Y por qué menciono esto? Porque deberíamos trabajar en esto en nuestras vidas. Elías estaba frustrado, estaba enojado, estaba indignado, no entendía nada. Parece que a esto le va bárbaro y yo estoy rajando acá para no morir. Y saben, el tercer punto que yo quería compartir es que la clave de toda salir de la frustración de muchas cosas en nuestra vida es estar en contacto con Dios. Es entrar en los brazos de Dios. Es dejar de compararnos y ver a otros para ver lo que Dios tiene conmigo. Lo que Dios tiene para mí. Lo que Dios tiene para mi vida, para nosotros, no lo que hacen otros, lo que hace en mi vida, lo que está haciendo en mi vida, en mi familia. Y a veces estamos tan distraídos viendo otras cosas que nos olvidamos de encontrarnos con Dios en lo más íntimo de nuestra vida. Ponía que no hay mejor manera de luchar contra la frustración que estar a solas con el Padre. En oración, leyendo la palabra, cantando. No importa cómo cante, hermano. A Dios no le importa si es desafinado o no. Él disfruta escucharte, que salga de lo más profundo de tu corazón ese agradecimiento. Meditando en silencio, congregándote. Las disciplinas espirituales son armas tremendas para tener vidas plenas. Pensá, si en estos días has estado con un monto de frustración grande, pensá cuánto tiempo estás dedicándole a las disciplinas espirituales. El estudio de la palabra de Dios, la lectura, la oración, el tiempo a solas con Él, la alabanza, no importa dónde vayas, si vas en el 505 apretado hasta la manija, alabando al Señor, si vas manejando, si estás cortando una madera, no importa, que haya una conexión directa con nuestro Señor. Versículo 8, Elías comió y bebió y recuperó sus fuerzas y con aquella comida pudo caminar durante 40 días con sus noches. Me pregunten ahí, creo que es parte de un maravilloso milagro. ¿Pero a dónde fue? Hasta llegar a Horeb, al monte de Dios. Y buscó una cueva donde pasar la noche y ahí el Señor le dijo: ¿qué haces por acá, Elías, tan lejos de casa? Y saben que no es casualidad que haya ido a Horeb.
el monte Sinaí. ¿Qué pasó en Horeb? ¿Alguien se acuerda? Pasaron cosas muy importantes. ¿La qué? La zarza ardía. La presencia de Dios estaba en ese lugar. ¿Y quién estaba ahí del otro lado? Moisés. Quítate la sandalia porque este lugar es santo. Las tablas de la ley. Nada más y nada menos. Reencuentro de Dios con su pueblo ya cuando lo había sacado y le da la ley. Ese instinto que tenía este profeta de ir a los lugares donde estaba Dios. Arrancó, el Señor le dijo, vení de nuevo al monte Horeb. Y saben, yo estaba pensando mientras compartía eso, ¿cuánto hace que Mauro no va al monte Horeb? ¿Cuánto hace que Mauro no se sienta en la presencia de Dios y siente que está la presencia de Dios? Ese calor del Espíritu Santo en nuestra vida es que nos dice, hey, estoy acá, adentro tuyo. Capaz que hace tiempo que andamos rodeando el monte, pero no subimos. No tenemos un tiempo diciendo, Señor, quemá la basura de mi vida. Necesito escucharte en santidad. Y ahí pensaba, nuestro Señor Jesús, cuando estaba completamente angustiado por lo que le tocaba vivir, que nosotros no vamos a ser conscientes jamás de lo que pasó el Señor. Nos juntamos acá hace un rato a recordar la cena del Señor. Está bien, hacemos el mayor de nuestro esfuerzo, tratamos de no distraernos, pero no podemos ni siquiera imaginarnos lo que estaba viviendo el Señor, lo que vivió nuestro Señor por nosotros. Porque siempre lo digo con el mayor de los respetos, hermanos. Y si vinís por primera vez a la iglesia, nosotros somos miserables. Cuando escarbamos en nuestra vida nos damos cuenta que somos miserables. Y sin embargo así nos amó Dios. Y dice, mientras Lucas capítulo 22, 44, pero como estaba angustiado nuestro Señor, no se frustró y se fue. Dice que se puso a orar más fervientemente. La solución, en ese momento nuestro Señor lo que hizo fue, lo vuelvo a leer, pero como estaba angustiado, se puso a orar más fervientemente. Entonces, ¿qué cosas en tu vida, qué cosas están pasando en lo más íntimo de tu vida que necesitan que ores más fervientemente? Que dejes de improvisar y le declares a Dios de rodillas, no puedo con esto. Y no solo tengo que hacer por nosotros, yo pienso por mis hijos. ¿Cuánto hace que no me arrodillo por mis hijos a la presencia de Dios? Tengo al Dios, al creador de todo, el que redimió mi alma, mi vida. Y no caigo de rodillas pidiéndole por mis hijos, por mis familia que no conoce a Cristo. Y saben, hermanos, hay un salmo maravilloso que puso David después de que lloró bastante. Lloró bastante. Salmo 30:11 dice, tú cambiaste mi duelo. Tú cambiaste mi duelo en alegría de danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste con alegría. Y para terminar esta noche, hermanos, lo que quiero decir es que sí te vas a frustrar nuevamente. No podés vivir en la frustración y que nosotros tenemos que tener claro que la frustración desaparece cuando entendemos que estamos cumpliendo la voluntad de Dios para nuestra vida, no la vida de mi hermano, para mi vida. El Señor tiene un plan y cuando yo cumplo ese plan, tiene que haber satisfacción.
Entonces yo me tengo que enfocar en la vida y en lo que Dios quiere para mi vida. Cuando yo reenfoco mi vida y pongo nuevamente el GPS como tiene que ir, entonces muchas de las frustraciones que son por malas decisiones nuestras, por estar mirando para el costado, se reenfocan. Es lo que le pasó a Elías. El Señor le dijo, ¿qué haces acá, Elías? ¿Estás lejos de casa? Vení, reponete y vamos. No vamos a entrar en los detalles del terremoto, eso porque han habido prédicas muy buenas con respecto a eso, pero pensemos en esta ida de Dios a buscarlo. Comé, reponete. Y te voy a dar el plan para que te reenfoques. Y ahí cuando le dice, andá a tal lugar, hacé tal esto, tal esto, tal esto, tal esto. Y te voy a pasar el dato, le dice. Hay muchísimos que no han besado los pies de Baal, que no se han arrodillado. Lo que pasa es que vos pensás que sos el único. Y cuando nosotros pensamos que somos los únicos, que nos pasa esto, somos los únicos que les pasa esto, que nos pasa aquello, entonces ahí es donde nos empezamos a quedar solos. Pensamos, todos nuestros planes se caen. Empezamos a trabajar en nuestros planes y no los de Dios. Y ahí empieza la constante frustración en nuestra vida, porque estamos lejos, estamos haciendo nuestros planes, no los de Dios. Quiero terminar con... Le dice el versículo 15, regresa por donde viniste. Volvé para atrás, estás lejos. Acá no hay nada. Regresa para donde viniste y ve por el desierto de camino de Damasco, y cuando llegues allá, busca a Jezabel y úngelo como rey, y ahí le va tirando todo lo que tiene que hacer. No otra vez. Entonces este gran profeta de Dios reconecta su GPS, se da cuenta que es lo que tiene que hacer, no lo que tiene que hacer Pepito fulano, él, y empieza a trabajar. Y sus proyectos se alinean con los de Dios. Y entonces nos sentimos plenos y llenos. Y dice Jeremías 29:11, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Son planes de bienestar y no de calamidad. Son planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo les voy a escuchar. Yo quiero pedirte que en esta noche quienes quieran se puedan poner de pie para terminar con una palabra de oración. Quiero que por un momento, si el Señor te ha hablado en este tiempo, haga silencio en lo más profundo de tu corazón. Y es el tiempo en el que hoy vos tenés que hablar a solas con Dios. Si vos en este momento estás viviendo algunas cosas que te tienen completamente frustrado, entendé que el Señor da victoria, ya somos victoriosos, somos hijos del Rey, nos puso en lugares celestiales. Lo que pasa es que nosotros estamos entretenidos en otras cosas, nos estamos comparando con otros, estamos pensando que a otros les va mejor, estamos distraídos. Y yo quiero que ahora tomes un minuto de silencio y cierres tus ojos y le digas a Dios, papá, hace tiempo que hay cosas que me tienen frustrado, frustrada. No las puedo resolver. Por momentos la tristeza me lleva a meterme en la cueva y no quiero ni salir. Y pensá que Dios tiene planes para tu vida. Pensá en este momento, no va a ser un domingo más. Va a ser un domingo donde seguramente salgas de la cueva. Va a ser un domingo donde escuches nuevamente el plan de Dios para reorientar tu vida. Y que puedas entenderte de que hay proyectos en tu vida que ya son una victoria. El Señor Jesús murió en la cruz por cada uno de nosotros para que tengamos vida y vida en abundancia. No para que seamos siervos de Dios rezongones, tristes, amargados, frustrados, sino para que entiendas que la victoria en la cruz
es el proyecto más maravilloso y que hoy vos sos parte. Cuando venís a servir con los niños, cuando trabajás con los adolescentes, cuando servís con los jóvenes, cuando le compartís un folleto a un hermano, a una persona en la feria, en donde estés. Sos parte del plan más maravilloso que hay. Tirate de cabeza, de rodillas, y habla con el Señor para entender de nuevo para dónde tenés que ir y sentirte que estás cumpliendo el propósito de Dios para tu vida. Y si es la primera vez que venís y te cuesta entender un poco de qué estamos hablando, hablamos de Cristo Jesús. Dios nos amó y envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz. Sí, por vos, por mí. Él murió en la cruz para perdonar tus pecados. Y resucitó para mostrarnos que tiene poder. Para poder cambiar cualquier circunstancia que estés atravesando. Y si no va a cambiar, la vas a atravesar con Dios. Querido Padre, gracias por hombres como Elías. Tremendo. Jugadísimos. Si pudiéramos tener el vivo celo que tenía él por ti, este barrio sería entregado a Cristo, Señor. Mis compañeros de trabajo conocerían la esperanza que no ven en ningún lado. Mis familiares disfrutarían del aire fresco del Espíritu Santo en sus vidas. Y yo disfrutaría de agradecerte, aunque esté sepultado en el medio de la adversidad. Queremos darte gracias, Dios. Satanás quiso frustrar tus planes y no pudo, porque tú eres Dios. Te damos gracias por este tiempo y que tu palabra siga en nosotros durante toda esta semana para que nos podamos sentir plenos, disfrutar de ese tiempito de oración, ese tiempo de lectura, donde sea, de sentirnos abrazados por ti. Te damos gracias por esto, en el nombre de Jesús. Amén.